bendiga, hermanos. El día de hoy el proyecto Documentos Testimoniales IFE de la Iglesia Filadelfia en el Ecuador presenta su primera entrevista pastoral, en la cual tenemos como invitado al pastor José Alberto Maridueña Gómez, director de Supervisión Distrital Guayaquil. Bendiciones, amados hermanos. Gracias por la invitación. El departamento de Misceláneos, ya que he tenido el agrado de visitarme a mi hogar y hacerme esta entrevista, de la cual yo me siento muy gozoso. Gracias, amado pastor, por recibirnos en su hogar. Como lo mencioné, es la primera entrevista pastoral de este proyecto. Para empezar, descríbanos brevemente cómo fue su vida hasta antes de su conversión. Soy el pastor José Maridueña, nací el 26 de julio de 1969, soy el segundo hijo de 5 hermanos. Mi padre, el señor José Alberto Maridueña Córdoba, y mi madre es la señora Paula Dioselina Gómez Muñoz. Yo realmente lo que podría relatarles de mi niñez y de mi adolescencia es que tuve una niñez muy normal, feliz, en el regocijo de mi hogar, y que mis padres tenían siempre el deseo de que a sus hijos no les falte nada. Por lo tal, eran padres muy responsables y sobre todo muy trabajadores, a tal punto de que ellos siempre nos inculcaron el amor al trabajo y el amor a los estudios como una forma de superación y de progreso. A la edad de 11 años, mi padre tuvo la iniciativa de llevarme con él a trabajar, ya que él de profesión es mecánico. Estuve en el taller de él trabajando desde la edad de 11 años hasta cuando ya me independicé totalmente al casarme a la edad de 21 años. Mi padre siempre nos enseñaron buenos valores, a pesar de no tener una identidad religiosa, siempre nos inculcaron el amor a Dios y valores como el respeto, la lealtad, ser genuino. Y le doy gracias por ello, porque gracias a ello se me hizo como un poco más fácil cuando pude tener mi acercamiento a Dios. Bien, pastor, ahora descríbanos cómo fue su conversión. Bueno, para poderles relatar sobre mi conversión, primero tendría que remontarme un tiempo mucho más atrás, porque podría empezar diciendo cómo entró el Evangelio a mi hogar, a mi casa. Y sucedió que mi abuela, la mamá de mi mamá, una persona mayor que daba el cuidado de mi hermana mayor, la hermana Narcisa Tascón Gómez. Ella es mi hermana mayor. Cuando ella era muy pequeña, ella tenía una hernia umbilical y ya había pasado por muchos doctores y como que no tenía mucha solución en aquel tiempo. Pero, ¿qué sucede? Que mi abuela le gustaba escuchar la radio, y escuchando la radio había llegado un predicador a predicar el Evangelio de Jesús, y ella estuvo muy pendiente de la predicación, y el pastor que estaba realizando la predicación por la radio hizo una invitación para las que creyeran en Jesús y creyeran que si había un enfermo, ponga su mano sobre la radio y que el Señor iba a hacer el milagro. Pero mi abuela se sometió, puso la mano en el radio, hizo la oración de fe, se convirtió al Señor, y el Señor hizo un milagro en la vida de mi hermana, porque esa hernia inmediatamente se sanó. Es lo que yo conozco por el relato de mi abuela, cómo llegó a los caminos del Señor. De ahí para acá, mi abuela sufrió de un cáncer terminal, y una de las cosas que nos ha impactado mucho, sobre todo a mí, que yo pueda recordar, y a mi mamá, es de que
cuando ella iba a partir de la presencia del Señor, llegaron unos hermanos de la iglesia donde ella asistía. Y hicieron un culto tan bonito y tan maravilloso que a mí me dejó marcado, porque eran los himnos que casi ya no se escuchan ahora, que llegaban mucho al alma, al corazón. Y que eso también llegó a que ya mi mamá también tenga una inclinación a las cosas de Dios. Luego de su partida, yo quedé muy conectado, era un niño todavía, y me recuerdo haber ido a la iglesia donde asistía mi abuela, recuerdo que era la Unión Misionera, una de las iglesias de la Unión Misionera. Entonces ahí yo iba a la escuela dominical y quedó un recuerdo muy bonito de mi niñez, de las cosas de Dios, aunque no conocía, no había tenido esa relación personal con el Señor. A la edad de 15 años, cuando tenía 15 años, nosotros vivimos a vivir acá a la ciudad de La Floresta, del sur de Guayaquil. Y en esas caminatas que tenía mi mamá junto con mi hermana, se toparon con la iglesia Filadelfia en el Ecuador de Floresta 3, donde ellas comenzaron a asistir y que seguidamente me pude añadir yo también con ellas a escuchar la palabra de Dios. Y ese año, cuando yo tenía 15 años, fue un año muy bonito porque me acuerdo que en la iglesia comencé a involucrarme más, y a tal punto de que yo tomé mi decisión personal de aceptar a Cristo como mi Señor y Dios. Y también ese mismo año me bauticé a la edad de 15 años. Es lo que puedo recordar de mi conversión, fue algo muy bonito. Conocí a muchos hermanos en la iglesia que puedo ahorita recordarlos, que ya no están, como el hermano Tomás Burgo, que era obrero de la Floresta 3, el pastor Isaac Gómez, también un anciano muy querido y que también está allá en la presencia del Señor. Y el recuerdo más maravilloso de mi mamá, que pudimos caminar juntos con el Señor, y aunque ya no está conmigo, pero dejó ese recuerdo, ese legado de caminar, de seguir, de buscar de Dios. Hoy me siento muy feliz de que el Señor haya venido a mi vida a esa edad y que haya permitido de que mi vida haya ido evolucionando poco a poco. Tengo mucho más que aprender y mucho más que dar para la obra del Señor. Pastor, coméntenos cómo fue la experiencia de su bautizo. El bautismo para mí fue algo muy maravilloso, algo muy bonito. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer que me bauticé. Me acuerdo tanto del pastor Marcos Alarcón Jiménez, un pastor y amigo. Él, luego de haberme dado las clases de bautismo, me acuerdo tanto que fue un día de ayuno y nos fuimos a la playita de la Miami Vice, aquí en el Guasmo, en el sur. Y lo que más me impactó del bautismo fue el gozo de los hermanos. Había muchos hermanos habían ido allá al bautismo, y fue algo muy bonito porque hicieron una semiluna y cantaron himnos muy lindos, muy maravillosos, y cuando yo bajé a las aguas, sentí la presencia del Señor, el fuego del Espíritu Santo cuando te quema por dentro. Eso es una experiencia tan linda que ojalá las personas que están escuchando este video puedan tener también ese gozo que tuve yo en aquel día. Ahora cuéntenos cómo empezó su trabajo en la IFE. Bueno, para conversarles un poco de cómo fue mi trabajo, comenzó mi trabajo en la IFE, tendría que relatarles algo de mi vida personal. A la edad de 21 años tuve un corto tiempo trabajando en la radio Filadelfia.
Fue el lugar donde conocí a mi amada esposa, la hermana Delia Sancán Baque, ya que ella también trabajaba ahí. Y ahí nos conocimos, nos enamoramos y al poco tiempo, diríamos a los 2 años de habernos conocido, nos casamos con la bendición del Señor. Y luego de haberme casado, nosotros pasamos a vivir al norte de la ciudad, a la ciudad de Las Sauces, donde nos quedaba más cerca la iglesia de Sauces 3, que dirige el pastor Alberto Quiñones hasta la actualidad. Luego comenzamos a ser bendecidos de parte del Señor. Hemos tenido, gracias a la misericordia de Dios, 4 hijos maravillosos. Y junto con ellos comenzamos a congregarnos en la hora de Sauce y a compartir momentos muy bonitos de escuela dominical, de ir con los niños a la iglesia. También recuerdo haber asistido a un hogar iglesia con el pastor Franklin Hurtado, que también vivía por Guayacán, y pasar momentos muy bonitos, pero hasta ahí realmente no tenía todavía la conciencia de tener un ministerio o un liderazgo. Pasaron 10 años desde que me casé con la hermana Delia y por cuestiones de de parte de Dios mismo, el Señor, donde estábamos viviendo nos pidieron la casa, el lugar, y buscando un lugar donde podernos cambiar con mi familia. Mi mamá, al ver esta situación, ella dijo que regresemos a vivir al sur, donde la casa de ella, ya que prácticamente ella se había quedado sola y un poco enferma, entonces nos pidió prácticamente que vayamos a estar con ella y accedimos. Volvimos a la Floresta y comenzamos a congregarnos en Floresta 3, la obra que dirigía nuestro amado pastor Marcos Alarcón Jiménez, y que fue el momento en el cual comenzamos a realmente tener conciencia del llamado y de comenzar a crecer en un ministerio. El pastor Marcos, lo que yo puedo recordar de él es una persona motivadora, una persona que lo ponía a uno a trabajar en algo dentro de la iglesia. Incluso cuando él enfermó, él seguía trabajando, era un gran ejemplo para las nuevas generaciones. Él continuaba trabajando, no había nada que lo impida servir al Señor. Y aún enfermo, yo recuerdo haberlo acompañado muchas veces a las misiones, porque él tenía a cargo pues, la supervisión de las diferentes iglesias que tiene la Iglesia de Filadelfia en las provincias. Con él recuerdo haber visitado Esmeralda, un lugar muy lejano que se llama Zapallo, entrando por Quindé, como a 12 horas de Guayaquil, Santo Domingo, Machala, y en fin, algunos lugares que tuvimos experiencias muy maravillosas, Manabí, y donde pude conocer más de lo que es el trabajo en la iglesia y de lo que es servir al Señor. Pronto me fui involucrando, luego de la partida del pastor Marco, la presencia del Señor, prácticamente hubo un tiempo en que quedó un vacío, no estaba en nada, diríamos, dentro de la iglesia, hasta que poco a poco, con la ayuda del presidente ministerial general, nuestro amado pastor Winton, que me comencé nuevamente a involucrar en las actividades de la iglesia, en las actividades generales, hasta el punto de que me tomó en cuenta para ser ayudante del proyecto de supervisión de Guayaquil. Es el momento en el cual yo comencé a
a trabajar, podríamos decir, dentro de un ministerio. Y al poco tiempo de ser ayudante, pues el pastor me promovió a ser el director de supervisión de Guayaquil, en lo cual hasta la actualidad me encuentro muy contento, muy feliz de servir al Señor en este ministerio. Es un ministerio que no es fácil, es un poco duro, pero le doy gracias al Señor porque hasta ahora pues, me he mantenido y también me puedo involucrar también, por ejemplo, en el seminario. Luego de haber terminado el instituto, pasé a estudiar en el seminario y pasé a ser el coordinador de aquí en la ciudad de Guayaquil, de la cual también me siento muy contento de estar estudiando en nuestro seminario la educación teológica. Y una de las cosas también que me llama a mí me llena de mucha alegría es ver a mi familia, todos juntos trabajando en una u otra actividad dentro de la iglesia. Para mí es lo más maravilloso. Hay muchas formas de servir al Señor, pero la mejor de las formas de servir al Señor es servir a Dios en la iglesia. Entonces, tú puedes desarrollar un ministerio en la iglesia local, pero a nivel de la iglesia general es un reto realmente, porque gracias a Dios la iglesia de Filadelfia en el Ecuador tiene un ministerio muy amplio. Su visión ha permitido que durante estos últimos años la iglesia crezca, de tal manera de que la iglesia a nivel de las provincias tiene mucha obra y también muchos proyectos. ¿Cómo llegó a ser pastor siguiendo el escalafón ministerial de la iglesia? En función al trabajo que venía desarrollando con el amado pastor Marcos Alarcón Jiménez, él me fue inculcando en el escalafón, de tal manera de que cuando primero pasé a ser ayudante en este ministerio y posteriormente quedé como líder. Luego de la partida de nuestro amado pastor Marcos, comencé a trabajar a nivel general en lo que es la supervisión de Guayaquil. Fue en ese momento cuando subí el escalafón ministerial en el año 2015 como candidato a pastor. Pero había un requisito que yo no había podido cumplir durante muchos años. Ese requisito era de haber terminado el Instituto Teológico. Y gracias a Dios me puse empeñoso y pude terminarlo. El mes de la asamblea, en la preasamblea del mes de julio del año 2016, gracias a la misericordia de Dios fui nombrado pastor de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué recuerdo edificativo tiene como miembro de la IFE? Los recuerdos más significativos, más bonitos que tengo, podríamos decir, como miembro de la iglesia de Filadelfia, giran alrededor de los maravillosos hermanos que el Señor me ha permitido conocer. Hermanos que hoy en día no están con nosotros, pero que están en la presencia del Señor, como podríamos nombrar al hermano Tomás Burgo, a mi amado pastor Isaac Gómez, a mi mamá, la hermana Dioselina Gómez Muñoz. Y también quiero darle gracias a Dios por la familia que me ha dado, por mi esposa, mi hermana Delia Sancán, mi hija Raquel, mi hijo José Elías, mi hija Génesis y Delia Saray. Le doy gracias a Dios por ellos porque han sido un motor en mi vida
me han siempre motivado, animado a crecer en la obra del Señor y también en mi vida personal, como a desarrollarme y le doy gracias a Dios por ello. ¿Qué recuerdos pastorales más importantes tiene como pastor en la IFE? Bueno, el trabajo realmente es el que me llena de mucho gozo. El estar sirviendo a mi Señor, a mi Dios, es lo que me satisface realmente hoy en día. Le doy gracias a Dios por este ministerio que me ha dado, el de ser supervisión de Guayaquil, aunque en algún momento de pronto me gustaría servir al Señor en las misiones. Me gustaría algún momento, si Dios lo permite, estar en alguna provincia del Ecuador, junto con mi familia, desarrollando un nuevo ministerio. Pero le doy gracias a Dios por el momento que estoy viviendo, que para mí es el momento más maravilloso de mi vida, estar junto con mi familia, mis hijos, mi esposa, sirviendo al Señor dentro de la iglesia. También porque estoy también pasando por la educación teológica, estoy estudiando el seminario y eso también me ha llenado de mucha alegría, de mucha motivación. Le doy gracias también al presidente ministerial general. Yo creo que esa es una de las mejores anécdotas porque gracias a él estoy sirviendo al Señor y también he podido relacionarme, poder trabajar de la mano con él en las cosas que más nos agradan, en servir al Señor en la iglesia. Pastor, ahora coméntenos cómo sirve con su familia a Dios dentro de la IFE. Bueno, por lo pronto nosotros estamos sirviendo al Señor en la iglesia como familia en la obra de las Malvinas, al sur de Guayaquil. Junto con la pastora Bellita Aurora Morán de Paz, estamos desarrollando nuestro ministerio en aquella obra, donde mi esposa y mis hijos están desarrollando lo que es el proyecto de la Iglesia del Niño. Hasta ahora es una experiencia muy maravillosa, ya que estamos alcanzando a los niños para el Señor y a través de ello en un futuro a sus padres. Otra de las cosas que le doy gracias al Señor por mi familia es porque han sido un gran sustento, un gran apoyo en el ministerio. Le doy gracias a Dios porque a mis hijos, a todos ellos les gusta la música y lo que ha permitido que ellos aprendan instrumentos musicales y también a cantar, y actualmente ellos desarrollan un ministerio en lo que es el arte y la alabanza. Mi hija mayor, Raquel, junto con José Lía, que son mis dos hijos mayores, trabajan junto con la hermana Patricia Beltrán en el proyecto de Miscelánea y están desarrollando un trabajo importante para la gloria del Señor. Actualmente, ¿qué significa para usted ser parte de la IFE? Bueno, significa realmente mucho, porque es todo para mí el estar dentro de la iglesia. Yo estoy muy agradecido a Dios porque permitió que yo naciera, igual mi familia, mis hijos, en la iglesia Filadelfia en el Ecuador. Estamos muy alegres, muy contentos de pertenecer a la iglesia Filadelfia en el Ecuador. Nos estamos desarrollando y creciendo y sirviendo a Dios dentro de la iglesia. Pastor, ¿qué proyecto tiene para su crecimiento pastoral en la IFE? Bueno, Dios ha permitido de que en la actualidad desarrolle algunos ministerios y créanme que si a mí me alcanzara el tiempo me involucraría en más actividades dentro de la iglesia. Me fascina lo que es la misiología, me fascina lo que es el evangelismo, me gusta apoyar las actividades generales de la iglesia y bueno, como proyecto personal, podríamos decir así,
tengo el sueño de algún momento de mi vida ser misionero, estar en alguna de las provincias del Ecuador, desarrollando una obra para la honra y gloria del Señor. Pastor, para concluir, ¿qué mensaje quisiera darle a los hermanos de la IFE? Bueno, yo lo que podría es animar a mis hermanos a continuar, a perseverar en los caminos del Señor. Realmente no es fácil, siempre hay dificultades, barreras, pero agarrados de la mano del Señor nosotros vamos a poder. Hoy en día la Iglesia Filadelfia en el Ecuador tiene un plan 10 años que dura hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no ha venido en estos 10 años, la Iglesia Filadelfia tiene bastante trabajo. Tiene un proyecto bien amplio para alcanzar las almas para Cristo, en el cual todos debemos activar, en el cual cada uno debemos aportar con un grano de arena. No podemos quedarnos sentados en el avance, sino que cada uno debe de despertar, levantarse y servir al Señor, que es lo más maravilloso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. Me parece que ese versículo es y será maravilloso para mí, porque nos anima, nos lleva a dar lo que de gracia hemos recibido. Este maravilloso mensaje que llegó a mi vida y que la transformó, y que de la misma forma puede ser para muchas familias el punto de encuentro con el Señor Jesús.